por qué la convivencia es difícil. Sobre todo las ondas buenas. Bueno, cuando pasa algún chiste, Cuando quieres ver las cámaras, Todo eso, precisamente, también hay mucha razón. ves toda la evidencia y dices, me apunta otra cosa. Buenas noches, estamos aquí otra vez en la campaña del micrófono. ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Hoy, que es 18 de enero, ya se está pasando muy rápido este año. Ya llevamos la mitad del primer mes. ¿Y del año? No, del primer mes. La mitad del primer mes y esperemos que les esté yendo muy bien, que, pues no sé, que todo vaya chido en sus vidas. Y es curioso porque en lo que va del mes ya tenemos un montón de memes. Sí, ¿cómo fue? El primer meme que salió fueron todos los de Elsa. Ah, cierto, sí. Entonces, el primero fue el de Elsa, el segundo fue la tercera posible guerra mundial. Ajá. Y Del avión de AMLO. ¿Mande? El avión. Ahorita es el trending topic especial de este mes. Sí. La rifa del avión. ¿Quién detiene sus boletos? Yo ya. Pero bueno, no nos hemos presentado. Esto es antes de que me apaguen el micrófono. Aquí está Fernando Palacios. Hola a Yo todos. soy Amaury a la vez. Muchas gracias por estarnos viendo. Bueno, yo creo que todavía no se conectan muchas personas. Ya van como 6. Aquí lo quiero ver acá y aquí lo tengo. Pero bueno, saludos también a Cristian Mendoza. El tema de hoy, ve que, bueno, si nos escucharon el sábado pasado, íbamos a hablar de la mitología y de los dioses aztecas y mayas. La verdad es que hay mucha información. Solo hablamos de los dioses aztecas, la mitología azteca. Esta vez vamos a hablar de la mitología y dioses mayas y también vamos a contarles una breve historia acerca de uno de mis personajes históricos favoritos, que es el padre del mestizaje en el Nuevo Mundo. En lo que ahora es en lo que en algún momento fue Mesoamérica, que ahora pues es México, Guatemala, Belice, está El Salvador, todavía creo que las Guyanas no entran tanto, ¿no? Porque ya las Guyanas fueron... Sí, es como de Honduras para arriba. Ajá, de Honduras a la mitad de Estados Unidos, que antes era México. Entonces, vamos ahí a hablarles un poco de eso. Y pues bueno, no sé si tú quieres decir algo antes de que empiece. Sí. Bueno, quiero mandar saludos y felicitaciones a la doctora Rosalía, que está cumpliendo años hoy. Y pues saludos a las personas que hicieron favor de compartir conmigo mesa, que es la señora Patti y su hija Adriana. Entonces, saludos por allá a todos. Saludos a mi mamá, que espero que ya nos esté viendo. Sí, también saludos a mi mamá, a ver si me está viendo. Ojalá que sí, ya tenemos audiencia de 8 ahorita, entonces eso está genial. Y también queremos agradecerles a ustedes, de los que nos siguen y que nos ven siempre que tienen oportunidad, porque pues, está bien chido que sí hay gente que nos ve, ¿no? Que sí nos escucha. Y aparte que les gusta, ¿no? O sea, porque a lo mejor puede ser que lo vean por compromiso, ajá, por amistad, porque son familia, pero pues la verdad es que ya van más comentarios. A veces no son todos en vivo, hay veces que nos van dejando comentarios en las transmisiones que hacemos, y pues está chido que les empiece a gustar ya nuestro trabajo. Ya llevamos como unos, desde agosto, noviembre, 5 meses más o menos haciendo este programa, y pues estamos tratando de mejorarlo cada vez más. Entonces, pues muchas gracias por valorar el esfuerzo que estamos haciendo. Sí, por seguirnos, y sobre todo, pues nos gustaría pedirles que también nos retroalimenten un poco, que nos digan qué es lo que quisieran que habláramos, ¿no? En algún tema, no sé, tocar algún punto, como en algún momento hablamos de Bram Stoker, de Drácula, que no es Bram Stoker, pero Bram Stoker escribió de Drácula. Hablamos también de esta Elizabeth Bathory, hemos hablado de Mochorejas, hemos tenido temas diversos, ¿no? Entonces estaría muy padre que ustedes nos regalaran un poco de su tiempo y nos retroalimentaran y nos dijeran, ¿sabes qué? Estaría bien padre que hablaran, no sé, de tal película, o de tal género, o de tal persona. Pero lo único que sí nos da flojera hablar es de política, entonces... O religión. Política y religión son temas. Bueno, que de hecho, pues, de religión sí hemos hablado un poco. Pero no es una perspectiva como de conviértete, ¿no? Sino es más como, miren, ha habido casos muy drásticos, como las religiones bizarras, hablamos una vez. Ajá. Y, bueno, saludos también a mi abuelita Lucy, que nos está escuchando también. Saludos, no decir tantas groserías. No, de hecho, creo que no digo muchas groserías. No, y afortunadamente, cuando viene Betito, ya se controla. Sí. Pero pues, las groserías que se le llegan a salir, pues hoy no van a pasar, porque desafortunadamente Betito no está acá con nosotros. Esperamos que estés mejor y pronto puedas hablar libremente para seguirnos acompañando aquí. Sí, ya sabes que se recupere. Beto iba a estar hoy, pero
le sacaron la muela. Las del juicio. No sé qué muela le sacaron, pero le sacaron la muela. Y pues esperemos que nos esté viendo y que se recupere pronto el Betito. Y también saludos a la señora Rosy Blanco, que también siempre nos escucha. Sí, siempre muchas nos manda gracias. Saludos y todo. Un saludo, señora, muchas gracias por escucharnos. Y a mi sobrina Belén también, un saludo. Saludos. Y pues bueno, ¿qué te parece si empezamos con la mitología maya? Y pues bueno, para hablar de la mitología maya es necesario retornar aproximadamente un poco atrás del siglo IX y empezar a darse una pequeña idea del gran aporte de este asombroso pueblo, el cual, a pesar de haber optado por plasmar sus creencias míticas más profundas en papel, fue desprovisto de este tesoro por los españoles en el momento en que llegaron a América. Yo estaba viendo que no empieza tal cual en el siglo IX, como la gente dice, que son como los 800 después de Cristo, Ajá. sino que era una cultura ya milenaria. Cuando ya llegaron los primeros exploradores a tierras, a la península de Yucatán, Que sí, era la cumbre de los mayas, así es. Ya llevaban aproximadamente 2000 años de existir los mayas. Uh-huh. Entonces ya estaban en la flor de su cultura. Sí. Pues, ya era más o menos como lo que ahora es Dubái. Pero en maya. Pero en maya. Es como si fueran las estructuras de Dubái con los avances tecnológicos y intelectuales de Japón. O sea, Okay. La verdad es que los mayas eran... creo que el único pecado que tenían los mayas era que pecaban de pacifistas, ¿no? No eran como los mexicas, que siempre les gustaba estar invadiendo nuevos territorios. Ellos básicamente se plantaron en sus territorios, no hicieron ningún expandimiento, y yo creo que eso hizo que... Eran pacifistas, pero con otras civilizaciones. Ajá. Porque dentro de ellos, ya ves que venía todo, ellos todo el rollo del sacrificio. Pero no lo hacían por ser bélicos, sino lo hacían por su cultura. Sí. Porque en ese momento esa era la creencia, que se le tenían que hacer los sacrificios humanos a los dioses, porque bueno, ahorita ya vamos a entrar en ese... De hecho, no sé si está bien comentarlo, pero leí que para los mayas el suicidio era algo honorable. No sé si lo alcanzaste a leer. No, eso no lo chequé. Hay una deidad que ahorita voy a tocar yo el tema, que era la deidad de los suicidas, que era la que de alguna manera como que cortejaba o inducía a los mayas. ¿No se llamaba Kurt Cobain? Era Kurt Cobain. No, pues está curioso porque hasta eso, o sea, la misma deidad viene representada como con una soga. Okay. Y para ellos, para los guerreros, era como un honor también suicidarse. Porque si no moriste en combate. Como el harakiri de los japoneses. Exacto. No sé muy bien cómo lo manejen. No sé cómo lo manejen. No estoy diciendo que se suiciden ni que es correcto suicidarse o quitarse la vida. O quitarle la vida a alguien más. Eso sabemos todos. Obviamente, gracias. Eran otros tiempos. Sí, gracias al entendimiento de hoy en día, pues podemos entender que el hecho de suicidarse o de matar a otra persona no es algo correcto. O sea, tenían muchos avances. Por ejemplo, ellos fueron las primeras civilizaciones que empezaron a ocupar el cero. Exacto. Aparte que tenían un gran conocimiento astrológico, pero pues también en otros aspectos eran muy primitivos, ¿no? Sí, o sea, al final de cuentas es como en todo, ¿no? Esta dualidad de que puedes tener avances tecnológicos, pero la parte espiritual puede ser pues algo muy, muy bajo, o viceversa, ¿no? La parte espiritual tenerla muy elevada y la parte tecnológica no tanto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que los mayas sí tenían muchísimos avances, tanto espirituales, tecnológicos, y se veía reflejado en su falta de ser una cultura bélica. Y yo creo que también fueron los primeros hippies, porque ellos... consumían bastantes alucinógenos No, también. Aparte de eso, porque tenían su cultura se basaba en ser uno con la naturaleza también. O sea, ellos respetaban demasiado la naturaleza, pues todas sus deidades eran refiriéndose a la naturaleza, a los fenómenos naturales y todo este tipo de cosas. Y entonces eran súper amantes de la naturaleza, trataban de dañarla lo menos Entonces, posible. ellos tenían Pachamaya.
Ándale, algo así. Ellos fueron los que inventaron todo eso. Pero bueno, ciertamente en el ámbito geográfico, el conjunto de mitos mayas abarca desde las comunidades que habitaban en el sur de México, Guatemala, Honduras y la zona norte de Belice. Asimismo, se entiende que se trató de una sociedad arriesgada, brillante y poderosa, que rendía culto a muchos dioses, acudiendo generalmente a los llamados sacrificios. Sobre la mitología maya, si bien no existe tanto material como se quisiera obtener, mayores como se quisiera, para obtener mayores datos al respecto, las creencias de los mayas, tres grandes textos se han constituido como las mejores fuentes para conocer mejor esta mitología. Esos son 3 libros que hicieron los mayas. El primero es el Popol Vuh, que creo que es el más conocido. He dicho de manera coloquial o muy vulgar, es la Biblia de los mayas. Exactamente. En ese libro tratan de explicar a su manera de ver el mundo o desde su cosmovisión, sí, cuál es el origen del mundo. Sí, este preciado libro relata, como ya habías dicho, todo lo relacionado con la creación de la tierra y el hombre, al igual que unas cuantas historias sobre dioses. Ajá. El siguiente libro es el Chilim Balam, que me recuerda a esta cadena de botanas. Sí, y de hecho yo creo que muchos ya asociamos más ahora a decir Chilim Balam con una marca de gomitas y cosas así, que con lo que es realmente. Sí. De hecho, hasta apenas que lo investigué me di cuenta que el Chilim Balam era un libro maya. Yo lo había escuchado, pero en algún momento fue como, X, ¿no? O sea, normal. Y lo volví a escuchar después de conocer esta cadena y es como de, güey, qué chistoso, ¿no? Saludos a mi tía Lucha, que nos está escuchando en el fraccionamiento San Ángel, y a Itazabi también. Saludos. Saludos a San Ángel, un saludo a Itazabi. Y a Néstor Cruz, creo que también nos está escuchando, a la famosísima Chiva, el maestro Néstor Cruz. Y que por cierto, pues ya no nos ha acompañado por acá últimamente, sí, ¿no? a ver si vienes, iba a decir una frase que luego digo, pero mejor. Pero va a salir un poquito de contexto. Aparte me está escuchando mi abuelita, no puedo decir. Sí, a ver si viene el Néstor a platicarnos un poco de lo que sepa, ¿no? Sí, a ver si, no, pues algo de cine o algo de teatro, a ver si viene. De actuación. Porque estaba abriendo convocatoria para unos cursos. No estoy seguro, a ver si ahorita nos escribe más o menos para explicarnos cómo está la onda y lo podemos decir. Para cursos talleres de teatro. Entonces, ahorita está abriendo convocatoria también para que lo chequen. Creo que son en la Casa de la Cultura. Y pues estaría chido que si les gusta el teatro y toda esta onda, pues vayan a darse su vuelta. El Chilim Balam se trata de un conjunto de libros redactados por los descendientes inmediatos de los mayas, donde se cuenta de primera mano sus emblemáticas creencias y tradiciones. También saludos a Rubí y a Sofi, que nos están escuchando desde tierras mayas. Ellas están en Mérida. Ahorita vamos a hablar también un poco de Mérida. Creo que sí, por aquí tengo algo. La verdad es que eso no me acuerdo si lo puse, pero sí, no, ahorita, vamos saludos también. Ahorita googleamos. Saludos a Rubí y a Sofi. Sí. Y el tercer libro son las crónicas de Chacxulubetchen. Perdón, no sé cómo se pronuncia. Chacxulubchen. Okay. Es un texto que, aunque no goza de tanta popularidad como los anteriores, proporciona detalles fundamentales para entender la mitología maya. Tal y como sucede con otras mitologías, los mayas usaban este tipo de relatos para dar explicación a los fenómenos naturales. La diferencia que puede ubicarse más bien en sus complejas ceremonias para rendir tributo y en la idea de considerar que el universo cumplía con una regeneración cíclica que concluía cataclismos y catástrofes. Este es el origen de las denominadas profecías mayas, las cuales obtenían los sacerdotes luego de interpretar las señales de sus dioses. Es lo que pasó en el 2010, me parece. 2012. Ajá, que pensaban que el 21 de diciembre la Tierra se iba a acabar. Sí, porque era una profecía maya. Ajá. Pero no era como que se fuera a acabar, sino que se acababa un ciclo del universo, sí, y comenzaba uno nuevo. Algo similar a lo que pasaba con los aztecas. Los mayas tenían esta visión de la vida cíclica, que es lo mismo que yo mencionaba que pasa en muchas culturas hindúes. Los hindúes también tienen pues esta cuestión de ver que la vida va renovándose constantemente. En ellos se refleja más a través de la idea de la resurrección, de que, por ejemplo, no sé,
hoy eres un humano, el día de mañana te mueres y resucitas ahora como un perro. Va a depender mucho de qué tipo de vida llevaste Yo como pensé humano. que de qué tipo de perro. No, de qué tipo de persona fuiste. Yo creí que iba a decir, de qué tipo de perro fuiste en vida, ¿no? No, y se supone que si tú fuiste una buena persona y regresas como perro, hay ahí porque es como una nivelación, ¿no? De que tu energía llegó como a un punto de éxtasis demasiado alto y disminuye. No sé qué tan acertado es lo que estoy diciendo porque, pues obviamente no soy hindú y no conozco a la perfección la ideología hindú, pero fue lo que alcancé a entender, ¿no? Y se supone que reencarnas como perro porque son los animalitos que llegan a sufrir en cierto punto más que otros seres, en fin, regresan mueres como perro y reencarnas ahora como otro ser que tenga una mejor vida y así vas alternando, ¿no? Como que poco a poco tu vida va tomando un ritmo Pero cíclico. también tus acciones dependen para lo que vayas a hacer. Ajá. O sea, se supone que no existe el bien y el mal, sino la vida cíclica. Pero también depende de qué tan positiva haya sido tu presencia en este mundo o qué tan negativa haya sido. Entonces no sé muy bien cómo es esa cuestión. A diferencia de los aztecas, que ellos nada más veían la renovación constante del cosmos, del universo. Y lo mismo pasa con los mayas. Okay. Sí, la verdad es que similar. son demasiado espirituales, pero también dentro de su espiritualidad son muy complejos de entender, por ejemplo, sus deidades, cómo están distribuidas, quién es hijo de quién, porque... Es que yo creo que para nosotros es complejo. No, sí, obviamente para ellos debió haber sido un poco más claro, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, al final de cuentas, nosotros como mexicanos del siglo XX, que ahora estamos viviendo en el siglo XXI, tenemos esta dificultad de querer homologar lo ya aprendido con lo anterior. Entonces, nosotros lo vemos ya desde una postura, pues, cristiano-católica, donde nos enseñaron que hay un solo Dios máximo, y ese solo Dios, pues, es Él mismo, su Hijo, y Él mismo el Espíritu Santo, y es una Santa Trinidad, y te lo explico de una manera que en teoría lo entendemos, aunque realmente no lo entendemos, pero pues ya lo manejamos como que, no, pues así es, ¿no? Sí. Y cuando nos hablan de otras culturas y su manera de ver la vida, los dioses, las deidades, nos genera el conflicto como de, ok, o sea, resulta que él es nieto de su abuelo, ¿no? O sea, y que también al mismo tiempo es papá de su nieto. Entonces es como, ¿de qué? Es el hijo del papá como el de la canaca. Yo creo que el de la canaca traía muy bien entendido toda esta cuestión, ¿no? De que yo no soy todo, sino parte del nada. Ya no estaba viendo tu mamá ya. ¿Para ¿Ya? qué? Sí. ¿Dónde salió? Sí, cierto. Hola, mamá. Ahora sí puedo saludar. Saludos también a Cintia. Saludos. Hola, Cintia. Y bueno, la mitología maya tiene una larga tradición de veneración de las deidades, siendo para ellos la religión el canal de comunicación entre los hombres y el cosmos. Estos seres sobrenaturales se representan de todas las maneras en que la imaginación lo permitía y no había límites para su adoración. Es como lo que te decía de los aztecas, que tenían un dios de los caminos oscuros. Así también los mayas tenían de bastantes cosas que pues, ellos no entendían, acababan de entender, entonces lo explicaban como que esa era una deidad. Y que eso, a su vez, cuando llegó la conquista y hubo esta homologación de santos con deidades, pues, prehispánicas, se les facilitó porque era como de, no, ella no se llama Tonatzin, se llama Virgen de Guadalupe. Y no es el Señor del Trueno, es Santo Tomás. San Martín de Porres. Sí, ¿no? Ándale. Sí. O sea, llegó este punto en el que homologaban a los santos con las deidades que acá se tenían, y era de, ok, sí, estás en lo correcto, no es un Dios máximo, es un santo, pero sí existe. O sea, está bien que lo adores, pero no como un Dios, sino como un santo, venéralo como santo. Y fue que de esa manera empezaron a mantener... Sí, es como lo que también quisieron hacer con el libro Mormón. Exacto. Sí. Pues bueno, plantas, animales y humanoides eran las formas más comunes en las que se encontraban los dioses de la cultura maya. La imagen de los dioses puede encontrarse especialmente en pinturas, dibujos y grabados, en las que el pueblo dejó asentado su veneración, pero también la arquitectura, las escrituras y la escultura son una representación de sus creencias. Toda la arquitectura que tenían, pues, todas las culturas mesoamericanas, no solamente los mayas, la verdad es que era increíble, no solo de ver, sino de tratar de entender cómo las lograron hacer.
Por ejemplo, hace poco estaba platicando con un tío abuelo que tengo, mi tío Pepe, que es otro tío abuelo que era como el más grande de los hermanos de mi abuelita, acaba de fallecer y estábamos hablando acerca de él, un poco de su vida. Y él estuvo trabajando en las comisiones del río Balsas, que fueron las que construyeron presas, caminos, puentes aquí en toda la Mixteca cuando estuvo Lázaro Cárdenas de presidente. Y también dieron origen a la presa de Tonalá, ¿no? Ahí en sí. Y me contaba que mi tío se dedicaba a dinamitar los caminos para que pasaran a dinamitar los cerros para que pasaran por ahí los caminos, ¿no? Entonces nos poníamos, es que era una friega, ¿no? O sea, era gente que no tenía el conocimiento de escuela, el conocimiento técnico, pero tenía el conocimiento empírico, entonces por eso lo hacía. Mi tío obviamente no entró a una universidad a aprender a dinamitar, sino lo aprendió viendo. Sí, no era ingeniero civil, ¿no? En este caso. Y pues se tardaba mucho tiempo en hacer las carreteras, o los puentes, o los caminos, lo que sea, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, y pues ya, digamos, tenían un poco de tecnología, no tanto como ahora, pero sí tenían un poco de tecnología. Imagínate cómo eran las cosas entonces, hace 3.000, 4.000 años, con los egipcios y todas estas civilizaciones antiguas, que no tenían ningún tipo de tecnología, o al menos eso creemos nosotros, y hicieron todas estas construcciones que pasan 4.000 años y siguen ahí, ¿no? Ajá, que al final de cuentas, pues ahora sí que el tiempo sí cobra una factura y genera una erosión, un desgaste y una pérdida, pero tú lo ves y dices, claro, o sea, ¿cómo hicieron eso, no? Sí. O sea, el simple hecho de ver Chichén Itzá, yo no he tenido la oportunidad de ir hasta Chichén Itzá y conocer pues, todo lo que son las pirámides mayas, pero Monte Albán, de aquí de Oaxaca, de la cultura zapoteca, no manches, o sea, está increíble que ese tipo de construcciones se mantengan íntegras. Digo, lamentablemente ha habido casos, ¿no? De que llegan y grafitean Monte Albán, sí. Nada más el Cerrito de las Minas, ¿no? Hay que irnos a dar una vuelta al Cerrito de las Minas, y ahí te encuentras el barrio 1, 2, 3, y bueno, un montón de grafitis que dices, qué mala onda que pues, no aprecien, ¿no? Que todavía tenemos algo. Sería súper padre que el Cerrito de las Minas se pudiera descubrir en su totalidad. Sí, porque seguramente debe haber más cosas por ahí. Yo creo que falta. Y yo creo que falta descubrir en otros lados. O sea, en Santa Teresa, en Santa Teresa se supone que ahí hay ruinas, pero digo, ya es una agencia que está muy poblada. Sí. Y estaría muy padre, ¿no? Que sí se pudiera descubrir qué hay ahí en Santa Teresa, cómo son las ruinas, toda esta cuestión. Pero pues va a estar muy cañón que se pudiera reubicar a toda la población. Entonces, está muy difícil. Pues sería cosa de que nuestro presi nos quiere echar la mano. Ok. La civilización maya está presente en México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, como ya habíamos dicho, pero tiene influencia en muchos otros territorios. Se mantuvo desde el año 2000 a.C. hasta finales del siglo XII. No, 17, perdón. Es que ahí con los números romanos. De confusión. Fueron los mayas los únicos que establecieron un sistema de escritura, la glífica, plenamente desarrollada en América. Además dejaron un vasto legado de saberes en la arquitectura, la agricultura, el arte y hasta las matemáticas, siendo uno de los primeros pueblos que en el mundo en reconocer el cero explícito. Todo un avance para la época. Sus sociedades eran complejas, con un sistema político basado en la idea de un rey divino que mediaba entre los mortales y el espacio sobrenatural. Su forma de gobierno era similar a una monarquía, pero variaba en cada estado y ciudad. Porque también, esa es otra cuestión, que por ejemplo para nosotros, hablar de los mayas es como, pues ahí están, ¿no? Y no alcanzamos a comprender todavía la división que tenían de ciudades, de poderes, y eso es algo muy padre. Sí, ya estaban divididos en estados y en ciudades, entonces pues era un territorio pues bastante grande que abarcaba desde, lo que ahora es Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Honduras, Belice, Guatemala, como ya lo vemos. Entonces era un territorio bastante grande y pues cada quien tenía como sus líderes, o sea, sí estaban muy bien distribuidos. Sí. Los mayas se guiaban por el poder de los dioses que los llevaron a la composición de una compleja serie de calendarios. El peso de la religión en esta cultura los llevaba a realizar diversos sacrificios humanos para satisfacer el deseo de las divinidades y evitar su ira.
Los dioses más importantes de la cultura maya. Está Hunapku, que es el dios más importante de la cultura maya, padre de los dioses y es el único vivo y verdadero. Y de él nacen todas las cosas. Hunapku o Kolokwichkin, perdón, es que están medio difíciles los nombres, como se conocía en esta civilización, es una figura incorpórea, por lo que no puede no puede representarse en la cultura. Esa figura, en su figura convergen las dualidades, los elementos opuestos con los que le dio origen al universo. Este Dios es el todo y la nada al mismo tiempo. Es el yin yang, simplemente. Exactamente. Entonces, si lo vemos de una manera que lo queramos entender rápidamente, acuérdense del símbolo del yin yang, ese círculo con dos gotas girando alrededor, ahora sí que girando, que es una blanca con una negra, y cada una tiene un punto del color contrario, ¿no? Eso está bien interesante, por ejemplo, esta parte de que ellos reconocen el absoluto. Sí. O sea, de que hay algo que es todo y es nada al mismo tiempo, y es lo que le da sentido al todo. Entonces está... Sí, tenían un pensamiento bastante avanzado para la época, ¿no? Que a diferencia de otras deidades era como de, no, o sea, él es el padre de todo porque él lo creó todo, ¿no? O sea, no, sino simplemente de él surge, sí. O sea, y él no es creador, es origen. Sí, es origen. Eso está bien padre. Los mayas consideraban a Hunahpu el centro de la galaxia, el corazón, la mente y el ser creador. Lo invocaban a través del sol y el centro del universo, donde ubicaban su presencia. Mira, ellos, por ejemplo, no pensaban que la Tierra fuera el centro. No, sino que pensaban que era el sol. O sea, ya porque tenían un conocimiento de astrología bastante avanzado. Creo que es en Chichén Itzá donde está la serpiente que baja conforme a como avanza el sol, ¿no? Ajá. Entonces, pues imagínate qué entendimiento tenían de los astros para poder hacer ese tipo de edificaciones. Aparte de arquitectura y de matemático y todos los conocimientos que tenían para poder realizar ese tipo de cosas. Pero imagínate, o sea, para los mayas ya tenían la teoría heliocentrista, porque durante años siempre se manejó que la Tierra era el centro de todo. Sí. Y entonces, qué curioso. ¿Quién fue el que en Europa lo descubrió y que casi lo... Galileo Galilei. Sí, o sea, Galileo decía, no, mira... Sí, pero fue mucho tiempo después. No, o sea, es que no después, sino tal vez a la par. Es que ahí sería cuestión de... Pero entender. Es que ellos ya llevaban 2000 años antes de Cristo. Ok, entonces sí, tal vez sí, mucho antes. Pero... Y en eso basaban su religión, entonces eso tenía que haber sido desde un principio. Desde un principio, sí, o tal vez en un punto en el que decidieron formar las bases de su religión. Bueno, pero lo curioso aquí es, por ejemplo, a Galileo Galilei casi lo lincha la iglesia, de que no, aquí el centro de todo es la Tierra, porque la Tierra fue creada para ser el centro de todo y el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Qué curioso. Bueno, también está Chac, que Chac es otra de las principales figuras del panteón maya. El panteón, tomándolo como ya nos lo explicaste la semana pasada, no es donde entierran a los muertos, sino donde viven los dioses, ¿no? Donde residen. Bueno, hay varias cuestiones. Los griegos le llamaban panteón al templo de los dioses. Entonces tú ibas al panteón a adorar a tu dios, que es como si fuéramos hoy en día a la iglesia, a la catedral, y tú entras y al lado izquierdo hay santos, al lado derecho hay más santos o vírgenes, y al centro está la deidad máxima, ¿no? El panteón antes era tal cual, a los lados te encontrabas dioses menores, a los otros lados deidades menores, y al centro te encontrabas a Zeus con los griegos. Después viene esta parte de que donde residen los dioses, no donde habitan, porque habitaban en el Olimpo. Ajá. Y residían ellos en el panteón. Después viene esta parte donde dicen, no, el panteón va a ser el lugar donde esté la memoria de los héroes, y es donde enterraban a aquellos seres o personas que fueron héroes para su sociedad. Y ya de ahí fue como que poco a poco, pues el panteón es el cementerio, ¿no? Entonces, los cementerios antes eran para el público cualquiera, no por demeritarnos, sino eran, pues eres un habitante de esta ciudad, vas al cementerio. Eres un héroe de esta ciudad, vas al panteón. Ya después empezó a homologarse al grado de que hoy en día entendemos panteón por cementerio. Y por eso genera cierta confusión del panteón maya, ¿no? Y bueno, está asociado al agua, Chac está asociado al agua, los relámpagos y la lluvia, por lo que se invoca para obtener buenas cosechas. En la cultura maya era representado como un hombre viejo con rasgos de reptil y una trompa o nariz larga inclinada hacia arriba.
era Thor. Ándale, casi. El No, dios, pero el dios de los relámpagos. Thor ¿no? cuando es, como dice que era un reptil, el Thor cuando se convierte en rana, ¿ves? Ándale. Oye, sí es cierto, ¿no? No me acuerdo. De hecho, en la mitología sí se convierte en rana Thor. ¿O es algo de los cómics? No, eso es algo de los cómics, hasta donde yo sé. O creo que Loki es que está bien Loki, enredado, es porque así. Loki y de ahí lo toman para el cómic, porque en el cómic Loki sí convierte a Thor en la rana. Lo que sí no recuerdo es si realmente Loki, porque bueno, Loki era el dios de las travesuras, entonces le gustaba cotorrear bien chido ahí con sus hermanos. Sí, ya se ve de la transmisión. Sí, ya me asustó de repente. Y Samná, también es conocido como Samná, es el dios de la sabiduría, creador de la ciencia y el conocimiento. Además es denominado el dios del sol, señor del cielo, del día y de la noche. Y Samná es otro de los dioses centrales del panteón maya. Su importancia es crucial, pues habla del trabajo, el sacrificio y el camino del hombre verdadero. Se considera como un espíritu universal de la vida que anima al caos para que haya creación. Es representado mayormente como un anciano, pero también bajo la forma de diferentes animales dependiendo del plano donde se encontraba. De aquí ya hablaba de que tiene que haber un caos para que haya una nueva creación, ¿no? También eso está bien interesante. Y yo siento que los mayas entendían, porque hasta donde leí un poco de la mitología de los mayas y su entendimiento de su existencia, ellos estaban en el tercer ciclo de la Tierra. O sea, ellos entendían que los mayas habían surgido hasta el tercer ciclo de la Tierra. Y si lo vemos de una manera pasada, uno de los primeros ciclos en la Tierra fueron los seres unicelulares, donde de ahí surgen estos trilobites. O sea, la vida primitiva del planeta fue el primer ciclo. De ahí vino una extinción, no recuerdo bajo qué términos, porque pues no soy muy docto en historia, pero vino una primera etapa de extinción y de ahí es de donde empieza nuevamente la vida con los dinosaurios. Uh-huh. Ese es el segundo ciclo que podrían haber tomado en cuenta los mayas. Viene el meteorito que se estrella en la península de Yucatán o en lo que ahora es el Golfo de México. Pues ahí donde se erigía la cultura maya. Entonces, ¿qué entendimiento tenían los mayas como para decir, ok, estamos en la vida de los mamíferos, sí, es el tercer ciclo de la Tierra? Está cañón. Sí, está muy, muy cañón, la neta. Así podría ser, bueno, ya pasamos al siguiente porque son bastantes. Entonces está Pahuatún, que eso me sonó como Padawana. Ajá, como si fuera algo de Star Wars, ¿sabes? Pero como el Padawan. Ándale. 4 en 1, los mayas representaban a este dios como un solo hombre, o bien como 4 que sostenían cada una de las esquinas del universo. Por eso se denominaba el cargador del cosmos. Su figura, con los brazos en alto, sosteniendo la bóveda de la tierra, se contradice con su imagen de anciano desdentado con caparazón de tortuga. Es el patrono de los escritores y pintores y preside los 5 días nefastos del calendario solar. En la cultura maya, el caparazón de la tortuga es un símbolo habitual y célebre, pues es el lugar donde el sol y la luna se refugiaron ante la destrucción del mundo. ¿No te has dado cuenta? Y bueno, yo cuando estaba leyendo me puse a pensar por qué en muchas culturas la tortuga es muy emblemática. No sé si recuerdas que en algún punto se decía que la Tierra estaba sostenida, la Tierra era plana y era sostenida por 4 elefantes, que cada elefante la sostenía en una esquina, y esos 4 elefantes se encontraban sobre una tortuga gigante que viajaba a través del mar del universo. Y si te das cuenta, de alguna manera los mayas tenían una reinterpretación o una interpretación similar a eso. Sí. 4 personas o un mismo dios dividido en 4 personas sostenía cada esquina del universo. Desde ese punto ya mantienen que es un cuadrado o un rectángulo, y sumado a eso representan a esta deidad cuando está pues, como uno solo con un caparazón de tortuga. Sí. A mí se me hace bien curioso porque es como de, ¿por qué esos elementos? O sea, ¿por qué la tortuga? ¿Por qué 4 sostienen cada esquina? ¿Por qué ven la Tierra? Lo malo es que, o sea, hay muy poca información ya de todas esas civilizaciones. Ajá. Entonces, quizás ellos tenían una
un entendimiento, mucho más sencillo. profundo de lo que tenemos nosotros, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos un poco más de avances que podemos viajar al espacio y todo ese tipo de cosas, pero no un entendimiento como Simbólico. simbólico o espiritual. Ellos como que siento que lo tenían un poco más avanzado que nosotros. ¿Te imaginas cuando Neil Armstrong salió? Bueno, de los primeros seres humanos en salir de la Tierra, que de repente voltear a ver el planeta y ve que sus 4 elefantes Están ahí, están ahí de chis. La tortugota, ¿no? Hay Sí. nada más un ojo gigante que parpadea y se aleja la cámara y ves que la nave es una cositita junto a un ojo de una tortuguísima. Sí, no no, manches. estaría cañón. Entonces sería bien mal viajado eso, que realmente la Tierra sí estuviera, si fuera plana, que los terraplanistas supieran que realmente la Tierra sí es plana. Y pues bueno, la siguiente deidad es Ixchel, como ya habíamos avanzado un poco al principio, es la diosa del amor, de la gestación, del agua, de los trabajos textiles, de la vegetación, la luna y la medicina. Se asociaban con diversos elementos como el agua, la fertilidad e incluso con un conejo. Es esposa de Itzamna, dios de la sabiduría. Se conoce como la reina madre y se representa como una anciana vaciando una vasija en la tierra. También se representa tejiendo con una serpiente en la cabeza, según la veneración que se quiera hacer de ella. O sea que también Ixchel era una de las diosas más importantes. Era la diosa madre. Uh-huh. O sea, porque al final de cuentas, si nos vamos de alguna manera, la descripción que se le da a Ixchel es la del rol de una madre en una familia. Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera en ella se refleja lo que es el amor de la familia, en alguna manera, o bueno, más bien, ella es tal cual la que gesta a la familia, independientemente del rol que tiene el hombre como proveedor, que pues, hoy en día sabemos que no es necesario que el hombre sea el único proveedor, o de protección, o simplemente de ser parte de la familia, pero una parte como relativamente simbólica. Esta Ixchel es la representación tal cual de la mujer, de la madre, de esa imagen que se requiere de lo femenino, en teoría. Sí, ahorita si lo llevamos actual podría ser Denise de Calaf, ¿no? Sí. Pero bueno, pues quiero hablar ya algunos, unos pocos. La verdad es que son bastantes, pero quiero también hablar mucho de Gonzalo Guerrero, que es Sí. la historia que traigo. Y bueno, hablar de Cuculcán, que es también de los más importantes, es la serpiente emplumada, o lo que los aztecas o mexicas conocían como Quetzalcóatl. En maya, serpiente emplumada en maya, divinidad asociada a Venus, el agua, el viento, dos características que le permitieron gobernar su nave en el mar, y la sabiduría. Se le atribuye a ser parte del primer intento de la creación y ser el responsable de la transmisión de la escritura en el pueblo maya. Su importancia en el panteón está dada por ser considerado junto con Quetzalcóatl el conquistador. Según la creencia, llegó a Yucatán por el mar desde el oeste y es uno de los fundadores de la civilización. Se dice que Kukulcán, como lo conocían los mayas, era un vikingo. O sea, hay una de las teorías es que era uno de los vikingos. Los vikingos, para los que no sepan, son los que habitaban en los países nórdicos como Noruega, Suecia, pues ahí la dejamos, ¿no? Porque somos Finlandia, Suiza. Ellos les encantaba la navegación y la conquista de otros países, y que una de las mejores aportaciones que han dado es el black metal noruego. Pues tengo mis discrepancias, ¿no? Son las mujeres noruegas. También. Bueno, el chiste es que se cree que que Quetzalcóatl o Kukulcán era un explorador vikingo que pues vino a dar acá por accidente, bueno, más bien a Yucatán, por accidente, y cuando los mayas lo vieron en una embarcación que ellos no conocían y que aparte venía güero, de ojos azules, alto, físicamente barbado, sí, físicamente muy distinto a ellos, pues creyeron que era una deidad. Entonces, por eso, pues hay muchos mitos acerca de Quetzalcóatl o de Kukulcán, que a lo mejor después podríamos hacer un programa acerca un especial de puro Quetzalcóatl. También, por ejemplo, se dice que Quetzalcóatl era Dios. En el libro Mormón se menciona que Quetzalcóatl era Jesús en su segunda reencarnación. Entonces, bueno, más bien en su reencarnación.
Era esto que los mayas y los aztecas y los incas tenían como la serpiente emplumada. Entonces sí es muy interesante, hay muchas teorías acerca de eso. Y sobre todo la similitud que hay entre la serpiente emplumada, que llámesele Quetzalcóatl o Kukulcán, que hay con los dragones chinos. Uh-huh. O sea, es casi idéntica la manera en que representan un dragón chino con Quetzalcóatl. Sí. O sea, y esa similitud es que de alguna manera dices, ok, en teoría América fue descubierta en 1512 por Cristóbal Colón, ¿no? Con estas embarcaciones de la Niña, la Pinta y la Santa María, para que vean que sí asistimos a la primaria. Entonces se supone que de esa manera es como se llega al Nuevo Mundo, pero todas las teorías que hay de que otras civilizaciones tuvieron contacto con las civilizaciones nativas de América, y sobre todo lo bonito o lo interesante aquí es el respeto. O sea, no hubo esta cuestión de conquista hasta Cristóbal Colón y toda esa expedición religiosa. Uh-huh. Y está cañón, o sea, al final de cuentas es como ¿por qué? ¿En qué momento se dejó esta parte de decir son libres, como lo hicieron algunas otras culturas que sí llegaron a América y no interferían, sino compartían? Bueno, son suposiciones. Pero es que es casi evidente, o sea, por detalles que dices, de ley que tuvieron contacto, sí, por alguna u otra razón, ¿no? Y bueno, yo creo que todo esto también originó que la conquista pues se diera más bien, porque no era algo fácil. Fueron 300 españoles los que conquistaron a los mexicas, que eran casi 200,000. Entonces, ¿cómo te explicas eso? Porque ellos tenían esta ¿El don de la guerra? Esta cultura de que a lo mejor a los que venían de fuera los trataban bien, no se les hacía la guerra porque sí, nada más. Bueno, a las caltecas y a toda esa... Pero para ellos las caltecas eran como su carne de cañón, sí. Pues, ¿no? O sea, ve y practica. Sí, entonces, por eso fue un poco más fácil para los españoles, porque las culturas mesoamericanas tenían una cultura distinta de la guerra. Ellos no atacaban de noche, no atacaban por sorpresa, siempre se encontraban en un campo de batalla y ahí se daban, ¿no? Y a veces solo capturaban, ni siquiera los mataban. Entonces, sí eran conceptos muy diferentes que se tenía en el viejo continente y en América. Sí. Entonces, por eso también fue fácil. Y pues bueno, dentro de todo esto de la cultura maya, hay una historia que me quería compartirles, porque yo realmente hasta apenas hace como 1 año y medio, 2 años, supe de la existencia de Gonzalo Guerrero, que se volvió uno de mis personajes favoritos de la historia, porque realmente tuvo una vida muy interesante. Traigo aquí un script, pero es como de 4 hojas, entonces la verdad es que no nos va a dar tiempo de decirlo todo. Entonces, más o menos les voy a dar un poco de contexto de lo que pasó con Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, dicen algunos historiadores, historiadores y los cronistas de aquella época, que era una persona que sentía que no encajaba en un español. Sí. No sé, bueno, en ese tiempo aún no era España, ¿no? Era como reino de Castilla, el reino de Castilla. La Gran Castilla. Me parece que sí, ese dato no lo tengo, la verdad. Y no somos historiadores, también no nos crean todo lo que decimos, porque somos entusiastas de la historia, pero no somos historiadores. Y no somos expertos en historia todavía. Bueno, el chiste es que Gonzalo Guerrero estuvo un tiempo, nació en España, creció toda su infancia, la pasó allá, su adolescencia, pero ya fue en tiempos de la Santa Inquisición. Entonces él no se sentía cómodo con que en nombre de Dios se estuvieran torturando y matando personas. Entonces él tenía otro concepto de la religión. Sí reconocía a Jesucristo como el único Dios, como una deidad. Entonces él, cuando ya no se sentía que no encajaba en la sociedad, entonces cuando empezaron las expediciones hacia el nuevo continente, pues él no dudó en anotarse, ¿no? Para venir a lo que entonces era el nuevo continente, ¿no? Iberia, península ibérica. Okay. Perdón. Entonces viene Gonzalo Guerrero en una embarcación, y esta embarcación naufraga. Se habla de que venían alrededor de
60, 70 hombres en esa embarcación donde venía Gonzalo Guerrero. A final de cuentas, a tierra ellos desembarcan en Yucatán y ya cuando llegan a tierra, ya solo llegan 20. De esos 70 mueren 50 en el mar y llegan 20 a tierra, ¿no? Llegan a Yucatán. Entonces cuando llegan a Yucatán sale una tribu maya a recibirlos, pero eran de las tribus más rudimentarias, de los que pues eran más bélicos y más sanguinarios. Entonces pues los españoles pues al ver que fue pues como que se ignoraban las dos culturas, ¿no? O sea, tanto para los españoles era nuevo ver a gente de esa índole, de ese estilo. De ese estilo, con tatuajes, con perforaciones en la cara, y con cortes de pelo distintos a ellos, con taparrabos. Es como si encontraras a los mis reyes con los Es como si unos chavos de la náhuatl fueran al Chopo, güey. Por eso es como si los mis reyes se encontraran con las subculturas más bajas. Con los punks, güey. Con los punks o con los chacas. Ajá. Por los cortes de cabello, por los cortes de cabello. Pero tiene más parecido con los punks por las perforaciones. Ah, bueno, sí, los tatuajes. Sí, o sea, y realmente sí, ¿no? O sea, cuando ves a una persona que desencaja por completo con lo que tú estás acostumbrado, imagínate que estuviéramos en una sociedad completamente punk. Si viene un mi rey, va a ser como, ¿y qué? Sí, no, y aquí lo que pues me puse a pensar es, imagínate si hubiera habido un poco más de apertura mental hacia las cosas que fueran nuevas. Bueno, de hecho hasta ahorita todavía no lo tenemos tal cual, pero si hubieran podido coexistir las dos civilizaciones en conjunto de manera pacífica, o sea, tal vez no colaborativa, pero es como, existes tú, existo yo y cada quien por su lado, ¿no? Imagínate, yo creo que es como meme de ¿qué hubiera pasado si Valentín Elizalde no se hubiera muerto y ya carros volando y cosas así? ¿Qué hubiera pasado si los tlaxcaltecas no nos hubieran traicionado? Sí, ¿no? que de hecho no fue una traición, pero bueno. Pero pues ya ves que a la gente le gusta manejarlo de la manera más dramática posible. Bueno, el chiste es que tuvieron un enfrentamiento, los españoles que habían llegado, estos 20 españoles, con los, no recuerdo cómo, perdón, no recuerdo cómo se llamaba esta tribu de los mayas, pero el chiste es que matan a varios y se llevan nada más a 4 como prisioneros. A 4 españoles. De los 20 españoles que llegaron, solo sobreviven 4 ahora. O sea, imagínate, yo tenía 20 españoles. Casi a ese de los 70 que tenía, solo me quedaron 20. 20 y luego 4. Y ahí no para la cosa, porque se los llevan a no recuerdo si los venden o el jefe de esa tribu, creo que el jefe de la tribu lo lleva pues a los españoles los llevan con los jefes de la tribu y se los dan como tributo para que fueran sus esclavos. Este jefe de la tribu era un jefe muy justo y era muy venerado por su pueblo, pero él decide cedérselos a su sacerdote, y su sacerdote ese sí era un desgraciado, ¿no? Como siempre casi era casi el padre Maciel de los mayas. Época. Entonces, ¿Cómo se llamaría el padre Maciel en maya? Mactul Maciel. Mactul. Y pues bueno, se los dieron aquí a Mactul Maciel y él los puso a hacer trabajos forzados, entonces, pero así día y noche, y fallecieron 2. Y de ahí, o sea, y de los 4 que quedaban, nomás me quedaron 2. Queda, permíteme, déjame encontrar el nombre, Santiago, espérame. ¿Dónde está? Es que no recuerdo el nombre del otro español, que sí es importante para la historia, entonces por eso lo quiero encontrar. La tribu del maya que los encontró fueron los Cocomes. Okay. Esa es la tribu que te digo que eran acá medios bélicos y todo este tipo de cosas. Los Cocomes, y de hecho, la expedición marítima en la que iba Gonzalo Guerrero, se buscaba o se dirigía hacia la Española, una población que estaba posicionada en lo que ahora es Cuba. Uh-huh. La cuestión es que cuando zarpan de la península ibérica hacia lo que es América,
pues naufragaron, y naufragaron en lo que ahora es Panamá, y de ahí, o sea, la embarcación terminó, por alguna razón terminó en Yucatán. Sí. Eso es bien curioso, ¿no? Porque es como de, sales de un lado con un destino a un lugar, tienes un problema en tal punto y terminas en otro lado, ¿no? O sea, es como de, ¿qué rayos pasó? De hecho, creo que a mí me da mucho miedo eso, güey. O sea, me da más miedo viajar, o sea, me daría más miedo viajar en barco Que que en avión, la neta. Siento que es más peligroso, pero bueno. Es que está cañón, ¿no? Aparte hay más accidentes de auto que de avión. Ajá, de hecho. Bueno, el otro español que era ay, ya lo había encontrado, ya se me volvió a perder. Jerónimo de Aguilar. Era un fraile. Era un fraile. Y eso es importante también para la historia, que él era un fraile, era un pues siervo de Dios, ¿no? Sí, o sea, él apegado. practicaba la religión católica. Entonces, Gonzalo Guerrero también, pero Paolo Guerrero es un futbolista. Gonzalo Guerrero también era católico, pero no él era ya un estaba, predicador. no era un predicador, y aparte él ya estaba harto de cómo se manejaba la iglesia. Entonces, él ya como que venía con muchas discrepancias contra de la iglesia. Y pues bueno, cuando llegan ya ellos fueron los últimos dos sobrevivientes. Era Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Entonces, Yo siempre que dices Gonzalo, he visto Gonzalo de la Vega, no sé quién es. Gonzalo Vega, es un actor. Ah, ok. Entonces, ya llega un punto en que separan a Gonzalo Guerrero de Jerónimo de Aguilar. A Jerónimo de Aguilar lo mandan a otra comunidad. Gonzalo Guerrero se queda sirviendo a los cocomes, y entonces el jefe de la tribu pues ya había comprendido que él venía de otra tribu, ¿no? O de otra civilización. Entonces él estaba entrenando o estaba viendo el entrenamiento de los guerreros mayas y lo manda a traer, ¿no? Él igual seguía haciendo trabajos forzados, lo manda a traer y le dice, mira, ¿sabes qué? Pues yo quiero que tú me digas más o menos si sabes algo de guerra. Y Gonzalo Guerrero le contesta algo que yo creo que cambió su futuro. Aparte de que cambió su futuro, algo que nos hace comprender un poco lo que pasaba en ese entonces. Gonzalo Guerrero le dice, es que nosotros nacimos con la guerra, vivimos con la guerra, toda nuestra vida es guerra. Porque si recordamos, en Europa en ese entonces era una pelea constante de todos contra todos en busca de territorio. Y así era, la base de las culturas era la guerra. De que ya iban a conquistar un lugar, que iban a conquistar otro lugar, que ya tenían que resistir una invasión. Entonces, sí, aparte les había tocado la ocupación turca. O sea, sí, de hecho, bueno, hace rato estaba platicando con mi hermano que acaba de hacer un viaje a España y me platicaba que pues allá, pues estuvo platicando con una persona que le explicó que básicamente toda España es con una base turca. Sí, por toda la ocupación turca que hubo ahí. Y el Imperio Otomano, ¿no? Ajá. No recuerdo bien que... No, otomano no es... Ajá, perdón, otomano es de otras cuestiones. No, sí es turco otomano. No, pero es de otra... No, la verdad no sé, pero que sí, todos son raíces árabes las que tienen ahí, no tanto turcas, sino árabes. Y muchos de los nombres que, bueno, le dice que le preguntó su apellido, ¿no? Yo me apellido a la vez. Y le dice, no, pues me apellido a la vez. Pues es que a la vez es compuesto de ala y de, no sé, ya le explicó, ahí le dio una explicación, ¿no? Y porque pues en España hay mucha descendencia árabe. La hibridación, ¿no? Que hubo de esas dos culturas. Bueno, el chiste es que pues Guerrero da a entender que pues para ellos esa era su ideología, esa era su forma de ser, ¿no? Por eso es cuando vinieron o sea, por eso es que es un hecho histórico, no tenemos que tener rencores contra España no nos tienen que pedir disculpas de nada, a mi forma de ver, no sé, cada quien, ¿no? Pero a mi forma de ver, o sea, México ni siquiera era México, ¿no? O sea, eran también varias civilizaciones que estaban en disputa, no tanto o no tan sanguinarias como en Europa, pero a final de cuentas eso era. Que al final de cuentas, o sea, fue un proceso que nos guste o no como haya sido, generó la cultura que somos hoy en día. Entonces, básicamente, nuestras raíces son lo que... Para empezar, o sea, todos somos
ya mestizos. No hay razas puras, por decirlo así, de... Está muy... Quizás sí. O sea, sí hay, pero vamos, aquí en Oaxaca, ¿cuántas razas puras podemos saber? En México total, o sea, nuestro presidente ni siquiera es una raza pura, pues, sangre ¿no? sucia. Es un sangre sucia como todos nosotros. Somos moguls, pues, o sea, ¿qué le podemos hacer? Bueno, el chiste es que, pues, Gonzalo Guerrero dice que, pues, sí tiene conocimientos de guerra, entonces le empieza a ayudar a este líder de los Cocomes, a adiestrar el ejército maya. Entonces, gracias a su servicio, este líder, que pues, te digo que era un líder muy justo y que era muy querido, le da su liberación. ¿Sabes qué? Tú ya no vas a ser un esclavo, tú puedes ser libre, tú puedes ir a donde tú quieras, pero él decide quedarse ahí con los mayas. Ya no se quedó con los Cocomes, se fue con otra tribu, donde conoce a Tzatzil, que sería su esposa. Él ya se empieza a ganar los tatuajes, las perforaciones que eran señal de estatus social. Sí, que es como ahora en los militares, ¿no? Los parches y cada uno de los pines que también se les van colocando. Sí. O sea, en los mayas cada tatuaje tenía un significado bélico bueno, y de estatus militar. Ajá. Entonces ya pues para esas fechas tenía pues los tatuajes, tenía todas las perforaciones, o sea, ya era un maya totalmente, Gonzalo Guerrero. Sí. Se le dio un nombre maya, de hecho, pero no recuerdo ahorita cuál es. De hecho, estoy viendo aquí las ilustraciones de cómo representaban a Gonzalo cuando era Todavía como un tripulante de esta expedición marítima, y después cómo lo ilustran cuando ya es un maya aceptado, Sí. o sea, cuando Gonzalo ya es un maya. Es como cuando nacionalizamos a Pelé. Uh-huh. Perdón? ¿A Pelé? No sé. ¿No se nacionalizó mexicano? Yo recuerdo que hasta había un artículo de que Pelé iba a ser mexicano. No. Ah, chis. Me viví engañado toda mi vida. No. Aquí Artur Hernández nos dice saludos desde Quesillolandia, supongo que es Etla. De Oaxaca probablemente, Etla. Pues es que ahí que nos diga si es Etla. Artur, pues Oaxaca. confírmanos, porque pues yo conozco a Artur, es okay. amigo de la universidad, Okay. y sé que él es de Oaxaca, pero no sé si se refiere a Etla o tal cual al estado de Oaxaca. Okay. Porque, por ejemplo, cuando vas a Ciudad de México, ahí no te dicen quesillo, es el queso Oaxaca, ¿no? Raramente aquí en Puebla hay lugares donde sí que lo venden como quesillo, hay otros donde es queso Oaxaca. Entonces, bueno, seguimos con la historia de Gonzalo Guerrero. Se casa con Tzatzil, que a muchos historiadores manejan para romantizar la historia, que era una princesa maya, pero realmente pues no hay datos que confirmen eso, solo es algo que se inventaron los historiadores. Dice que se refiere al estado. sí. Gracias, hermanos, saludos. Seguimos también aquí en Quesillolandia nosotros. Sí, todavía nos toca esa jurisdicción de Quesillolandia. Somos el norte de Quesillolandia, pero sin casarnos con las primas. Y pues bueno, a la llegada de Cortés, Cortés se entera de que, porque pues entre los pueblos mayas, pues eran muy famosos tanto Jerónimo de Aguilar como Gonzalo Guerrero, porque pues eran los únicos dos españoles que había, ¿no? Sí, eran los foráneos, ¿no? Exactamente. Eran los oaxacos en Puebla. Como aquí, por ejemplo, aquí en Oaxacan, pues hay un equipo de básquetbol que se llama Los Soles de Oaxacan. Ajá, los soles. Y hay muchos jugadores afroamericanos. Entonces sí, y de hecho ahí luego andan, los ves en el centro, entonces toda la gente como que los voltea a ver, más porque, no por discriminar, sino porque pues es que casi no hay gente afrodescendiente aquí en Oaxaca. Sí, no, y realmente, o sea, va a sonar mal, pero es cuando ves a un afrodescendiente es como, jamás había visto uno de carne y hueso, ¿no? O sea, y no en este plan de, ay, qué raros son, ¿no? Sino simplemente, o sea, la persona más morenita que conozcamos de Oaxaca no tiene el color de piel que tiene un afrodescendiente. Entonces es bien curioso conocerlos ya en persona, porque los ves en películas, los ves en series, en deportes, y todo a través de la pantalla o a través de la distancia digital, y obviamente no es lo mismo conocer a una persona que tiene otros rasgos aún. A mí me pasó también con los asiáticos, ¿no? O sea, cuando conoces a un asiático es como de, ay, güey, no sé, sus ojos, la manera en que es su visión, y no es por racismo, sino es como te dan ganas de ver así como a ver en qué nos parecemos y en qué no. Sí, Yo creo que si conociéramos a los aliens, a mí también de mala curiosidad.
Sí, o sea, si yo conociera a alguien, diría, a ver, güey, ¿qué tienes? Que no, a ver tus dedos. Pues bueno, cuando viene la expedición de Cortés que salió de Cuba precisamente, Ajá, ellos sí lograron llegar sí, al pero lugar. para cuando llegó Cortés a Chetumal, porque llegó a Chetumal Cortés, ya habían pasado 8 años de que Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero habían estado con los mayas. Pero ahí también, por ejemplo, está bien padre ver esta evolución de las cosas, porque podemos hacer la comparación de cómo es hoy en día los procesos de inmediatez. Antes tú decías, vamos a hacer una expedición, y tu expedición no era de Sí. 3 días y ya, ¿no? O sea, tu expedición es de, mira, vas a tener que llevar provisiones para 6 meses en el mar. De ahí, tú vas a llegar a tal lugar y ahí tienes que volver a cargarte de víveres para volver a viajar otros 3 meses en el mar. Y de ahí tienes que llegar a tierra, chambeas un rato, te vuelves a hacer de gente y vuelves a salir a expedición. Entonces, está bien curioso todo el tiempo que ellos iban planeando, Sí. la paciencia, la estrategia, algo que hoy en día siento que está más complejo. De hecho, no es que sea más complejo, sino que ahora es más fácil. Ajá. Entonces, aquí mi hermano dice que en qué canal va a hacer la pelea de McGregor. Pues Gregorio creo que va a pelear. Creo que no la van a traer, va a ser pago por evento. Ajá, es pay-per-view, ¿no? Sí, es pago por evento, pero lo pueden buscar en internet. Hay una página que se llama rojadirecta. No me acuerdo, pues Roja Directa en Google y ahí lo buscan. Y empieza a las 9 la pelea de McGregor. Sí, o Wrestling HD. De hecho ya son las 9, entonces vamos a echarle presión a esto para ir a ver a McGregor. Paréntesis, ¿quieres ver que golpeen a McGregor o quieres ver Sabes que va a estar McGregor- muy bueno, va a estar muy buena la pelea, pero no quiero entrar en detalles porque hay mucho que contar acerca de Gonzalo Guerrero. Entonces, Cortés manda a traer a Gonzalo Guerrero y a Jerónimo de Aguilar. Y pues Jerónimo de Aguilar acepta, pero pues gustoso, ¿no? Porque él ya estaba, tierra. sí, él se sentía salvado. Ajá. Porque pues seguía siendo un esclavo y sabía que cuando llegaron los españoles pues que lo iban a liberar, ¿no? Que iba a regresar a él como tenía un puesto privilegiado como fraile, pues iba a regresar a su puesto y no a ser esclavo, ¿no? Entonces él acude al llamado de Hernán Cortés y Gonzalo Guerrero decide no acudir. Que de hecho, o sea, aquí estoy viendo que es gracias a Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo fue el que Contacta. No, Bernal Díaz del Castillo es el escribano, el que él tenía un puesto muy cercano a Hernán Cortés. Ajá. Entonces él, como veía todo y se enteraba de todo, él fue haciendo sus memorias, sus anotaciones de todo lo que pasaba. Entonces, gracias a Bernal Díaz del Castillo es que sabemos un poco de Gonzalo Guerrero, que decidió estar del bando de los mayas. Por eso es que se sabe muy poquito de él, porque la historia, bueno, los españoles y todo eso decidieron borrarlo de la historia porque él era un traidor. Sí. Entonces, de Gonzalo Guerrero hay muy poca información, porque de plano lo borraron como si no hubiera existido. Lamentablemente, o sea, porque para nosotros como mexicanos es bien, bueno, yo creo que más que hacer de esto un sentimiento patriótico es como de, oye, qué padre que un ser humano se identificó con algo y se hizo parte de ello y parte de ello lo hizo propio. Sí. O sea, eso está muy genial porque también es como de aquí naciste, de aquí te quedas y con eso te Y quedas. pues bueno, o sea, Gonzalo Guerrero no quiso acudir al llamado de Hernán Cortés por 2 cuestiones. Bueno, por 3. Por el amor que ya le tenía a los mayas, porque ya estaba casado y tenía 2 hijos, y porque le daba vergüenza que los españoles lo vieran ya tatuado, ya perforado, que fuera ya un maya, pues, que vieran que ya se había adaptado a la vida de los mayas. Entonces sí fue una mezcla de emociones de Guerrero, que pues sí, ya se había acostumbrado y la civilización le encantaba. Se habla en uno de los pasajes en la historia de Gonzalo Guerrero cuando conoce a la que fue su esposa, Tzatzil, que ella lo lleva por un viaje hacia toda la Riviera Maya, para que él se fascinara y entendiera esta espiritualidad que tenían los mayas y todo este amor que le tenían a la naturaleza, para que se hiciera uno con la naturaleza. Entonces, o sea, es todo un rollo todas las travesías que pasó Gonzalo Guerrero para llegar a tener para ser un maya de conciencia, vaya.
O sea, no un maya de que, pues como aquí me tratan bien, aquí me quedo, sino que él realmente sentía que pertenecía a ese grupo. Y también... Es que encontró su lugar en el mundo. Uh-huh. Por lo mismo de que yo te decía que ya venía muy conflictuado con la iglesia cristiana por la Santa Inquisición. Entonces también cuando descubre esta cultura que es una con la tierra, que es uno con el cosmos, con las estrellas, con todo este tipo de cuestiones. Como los Jedi, ¿no? Soy uno con la fuerza. Sí, entonces por eso se queda fascinado y por eso decide quedarse en el lugar de los mayas. Entonces, pues es básicamente, esa es la historia de Gonzalo Guerrero, que lamentablemente murió en batalla. Cuando llegaron decían los historiadores o los escribanos que Guerrero lo que más lamentaba de la guerra de la guerra de invasión de los españoles hacia los mayas y las culturas mesoamericanas es que decía, bueno, sobre todo hacia los mayas, que decía, es que van a morir mis hermanos españoles y van a morir mis hermanos mayas. Entonces él tenía ese conflicto en la cabeza, pero al final de cuentas dio su vida por los mayas. Él murió en combate en Honduras. Él fue un ejército de apoyo hacia Honduras porque ya empezaron a llegar los españoles ahí. Fue a apoyar a los mayas a Honduras y ahí murió en batalla de un flechazo en el ombligo. Así que le entró en el ombligo y le atravesó hasta a la parte lateral del tórax. Entonces, diagonal. Ajá. Y pues ya nadie lo auxilió porque decían que si le quitaban la flecha iba a ser más dolorosa la muerte para él. Entonces lo dejaron ahí y pues lamentablemente pues ya no regresó con su familia. A final de cuentas pues ya sabemos lo que pasó. Fue un final trágico. Sí, fue un final trágico el que tuvo Guerrero, pero muy honorable porque murió defendiendo sus ideales y defendiendo al pueblo que lo acogió, ¿no? Sí, yo creo que la historia de Gonzalo Guerrero yo la desconocí no en su totalidad, pero sí ahorita de las cosas que mencionas, por ejemplo, su muerte yo no la conocía, no sabía que se había casado ya como tal, yo lo único que sabía es que era el español que se hizo maya y hasta ahí. Sí, de hecho pasa desapercibido para muchos de nosotros por lo mismo de que pues los españoles que fueron los que escribieron la historia de ese entonces pues lo quisieron borrar, ¿no? Sí. Y lo poco que se sabe es por Bernal Díaz del Castillo, por otros dos cronistas de esa época, pero ellos tienen datos un poco menos certeros porque ellos ni siquiera estaban en América, ellos escribieron todo desde España. Entonces, Bernal Díaz del Castillo es el que tiene la información más certera, que también tiene algunos errores, pero pues es el que estuvo acá, ¿no? Es el que cuenta. Y aparte los mayas, en algunas escrituras que se pudieron rescatar, hablan acerca de Gonzalo Guerrero. Bueno, no hablan como Gonzalo Guerrero, sino hablan como el nombre que le dieron en maya, que la verdad ahorita no me acuerdo y no lo encuentro. Creo que... no lo encuentro. Pero bueno, esto es más o menos la historia de Gonzalo Guerrero. Hasta aquí lo vamos a dejar porque ya es algo tarde. Y como dice Marco Cruz, que es la idea de los mayas, el ideal de los mayas es como la ideología que manejan en Avatar. No, la neta yo nunca he visto Avatar, ni la serie ni la película. ¿De cuál? Perdón, se me fue el rollo. Que dice que es la ideología que tienen en Avatar, pero no sé si... Los mayas. Ajá, los mayas. No sé si en Avatar la película o... No, Avatar la película. O Avatar el anime. No, Avatar la película. No sé si recuerdas que no recuerdo cómo se llama la civilización de los gatitos gigantes azules, que se conectan con otros seres vivos y forman un vínculo. Es algo así. Y no solo eso, sino que hay un árbol que no recuerdo cómo se llama, y es el árbol de la vida, que de alguna manera es como Yggdrasil en las religiones nórdicas o en las creencias nórdicas, que es el árbol que conecta todo con todo. Entonces, el árbol que mantienen ahí en esta película llamada Avatar es eso. O sea, ellos veneran a esa religión o a ese ser o a esa dualidad porque es lo que les da todo y nada al mismo tiempo y los deja ser. Okay. Y de hecho, ahorita que estamos recordando la historia de Gonzalo Guerrero, me recuerda a la película de Avatar. Sí, es parecido. Ajá, porque al final... Yo creo que seguramente de ahí se basó. O probablemente, tal vez no se basaron. Gonzalo Guerrero se basó. No. Tal vez Gonzalo Guerrero viajó al futuro y dijo, oye, yo quiero hacer eso. No, o sea, probablemente tal vez no haya sido netamente basada en la historia de Gonzalo Guerrero,
pero sí tuvo tintes Sí. de esa similitud. Yo siento que más que nada es esta cuestión de inspirar, ¿no? O sea, de que escuchó tal vez Steven Spielberg, la historia de un español que quiso ser maya, y dijo, ¿qué pasaría si un soldado viaja a otro planeta y quiere ser alien, ¿no? Está padre. A mí me gustó mucho esa... Sí, pues esa digo, cuestión. hay muchos detalles que ahorita pues ya no pude mencionar por falta de tiempo, pero realmente para mí Gonzalo Guerrero es uno de los personajes históricos más importantes o que más me atrapó su historia, a mi gusto, pues. Y pues a él se le considera el padre del mestizaje porque fue el primer español que tuvo descendencia con una nativa, con una indígena, digamos. Sí, o sea, es por eso que él es nombrado el padre del mestizaje. Básicamente él da, ¿cómo se podría decir? Da prueba y fe de que no importa de qué raza seas. Sobre todo ese mensaje es el que me gusta, que a lo mejor no, que no importa de dónde vengas, de donde te sientas más, No importan tus raíces, o sea, está bien que seas orgulloso de tus raíces, pero tal vez no es como de que si naciste en Guajuapan tienes que ser guajuapeño en todo tienes lo que que bailar de haces. jarabe mixteco. Ajá, exacto, ¿no? O sea, no es malo, o sea, no es algo malo, pero si no eres de Guajuapan y no quieres, si eres de Guajuapan y no quieres bailar el jarabe mixteco, está bien. O sea, si quieres bailar pinotepa, baila pinotepa, o sea, ¿cuál es el problema? Sí. Lo mismo, o sea, si eres una persona de fuera de Guajuapan y quieres bailar el jarabe mixteco, hazlo. Saludos, Ebe Mixi. Ahí, bueno, aquí tu mamá nos recomendó el libro de Así vivieron los mayas de Demetrio Sodi. Nos pone la cita tal cual. En formato APA. En formato APA. Sí, Gracias, mami. para los que estén más interesados en la cultura maya, que realmente es súper interesante, pues ahí está el libro de Así vivieron los mayas. También ya les había recomendado el de Azteca, de Gary Jennings. Y pues bueno, eso fue todo. ¿Quieres recomendar algo? ¿Alguna película? Yo quiero recomendar, vi un documental de Gonzalo Guerrero que hace TV UNAM. Así tal cual, póngalo Gonzalo Guerrero TV UNAM y yo creo que les va a salir. Está en YouTube, dura como 1 hora. Y les recomiendo eso, está muy bueno. Ahí fue donde saqué casi toda la información, aparte de otras cosas que encontré en internet. Y pues esa es mi recomendación. Yo les quería recomendar la película Xibalba. Uh-huh. Nació. Salió hace 2 años. Es una película basada en los mayas. Y como sabemos, Xibalba es el inframundo de los mayas. Entonces, véanla. No les voy a comentar nada, pero véanla. Y como dato curioso, sale Luis Felipe Tobar. Señor curioso de cara, que yo creo que queda muy bien como maya. Esa sí es tal cual de mayas. Entonces, ¿Sí? Qué chido. Sí, es de mayas. Tal cual, tenía otro nombre antes esta película, pero no sé por cuál se lo cambiaron. La cuestión es que sí es una película bastante interesante. La sinopsis, en este caso, es que no es de mayas tal cual, sino que investigan una ciudad perdida de los mayas, que es lo que sería Xibalba. Okay. Entonces, Daniel Noble y su equipo de buzos expertos en cuevas, liderados por un ambicioso arqueólogo estadounidense, emprenden una expedición en búsqueda de la librería perdida de los mayas, sin imaginarse que en vez de encontrar la gloria, encontrarán el infierno escondido en las puertas de Xibalba. Ok, qué chido. Entonces, no es de esas películas que dices, uy, qué gran película, pero está buena. Y parte de esto es reencontrarse con lo que era la cultura oscura de los mayas, ¿no? Lo que era la parte de la muerte, lo que era la parte... ¿cómo se podría decir? La parte de... La parte darks de los mayas, ¿no? Okay. Pues bueno, eso fue el programa por hoy. A ver si nos escriben para ver de qué quieren que hablemos mañana. Sí, ojalá nos den un poco de retroalimentación y nos digan, oigan, mañana estaría padre que hablen de, no sé, el síndrome de las vacas locas. de cómo es que los perritos, sí, algo así. de por qué los perritos, los médicos de los perritos no se llaman doctores, Ándale, se llaman veterinarios, ¿no? Y ellos atienden a perritos, ¿no? Pues bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. 7 de la noche, cualquier cosa, pues ahí estamos, nos escriben. Saludos. Bye. Saludos.
Cuando tienes velocidad, Todo eso, especialmente en Netflix, también hay mucha basura. ves toda la evidencia y dices, apunta otra cosa. Bueno, entonces estamos otra vez en este campaña en el micrófono. Síguenos en Instagram como @antesdequemx.